Buenos días, Dios bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a este servicio en línea. Les damos la más cordial bienvenida, esperamos que se estén uniendo a nosotros a adorar y a glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con Él por un día más. Vamos a exaltar, a adorar su nombre, su bendito nombre. Le pedimos que nos acompañe, que esta mañana usted esté concentrado en adorarle solamente a Él, en agradecer por su mano extendida hasta el día de hoy. Le pedimos que no tenga distracciones, que lo más que pueda concentrarse y que esté en unánime con nosotros, en espíritu unánime, adorando, cantando, orando. Y así vamos a elevar una oración para dar la bienvenida a todos los que quieran estar juntamente con nosotros en esta reunión. Cristo poderoso, Señor, nos presentamos delante de ti, Cristo, con un corazón necesitado, Padre Santo. Clamamos, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre toda carne, Señor, que esté en este lugar y viendo por medio de este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y fortalezca, Señor, nuestros corazones. Levantamos un altar para ti, Padre Santo, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo nombre. Estamos agradecidos por tu bendita presencia hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Amén, aleluya.
Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente, Señor. Cuando venimos a buscar de ti, Señor, tú nunca nos dejas solos, Señor. Tú siempre te haces allí presente, tú siempre estás allí con tus brazos extendidos. Gracias, Señor, porque tu gloria ha llenado este lugar, ha llenado de tu presencia, Señor, cada uno de aquellos hogares, cada uno de aquellos lugares en el que tu nombre es exaltado. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es un río que fluyendo ahora está. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es su gloria que ha llenado este lugar. Lléname, tócame y sáname, Señor. Tu presencia inundando mi alma está. Lléname, tócame y sáname, Señor. De tu gloria yo quiero más y más. Las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es un río que fluyendo ahora está. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es tu gloria que ha llenado este lugar. Señor, lléname, tócame y sáname, Señor. Tu presencia inundando mi alma está. Lléname, tócame y sáname, Señor. De tu gloria yo quiero más y más. De tu gloria yo quiero más y más. De tu gloria yo quiero más y Bueno, en ese espíritu de adoración, así como le estamos pidiendo un poco más al Señor, Él ha permanecido fiel hasta el día de hoy. Él nos ha dado una promesa de vida en Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa que el Señor nos da de vida, y aferrémonos, afiancémonos en sus promesas. Una vez más el Señor habla en nuestras vidas por medio de su palabra, y solamente basta con retomarla, con aferrarnos a ella, hacerla nuestra, todas las promesas que el Señor nos da. Y esta mañana vamos a levantar una oración por las necesidades que tengas, hermano, por cualquier situación que estés pasando. Vamos a clamar al Señor para que Él sea el pronto auxilio para nosotros. Padre Celestial, esta mañana, Señor, presentamos delante de ti, Señor, cada necesidad que tu pueblo esté, Señor, pasando. En el nombre de Jesús clamamos y sabemos que tu mano extendida, Señor, una vez más estará a nuestro pronto auxilio, Señor, porque tú eres fiel, eres verdadero, eres el de ayer, el de hoy y el de siempre, Señor, y tus promesas permanecen vivas. Las tomamos, Señor, las aferramos a ellas y creemos, Señor, que tú estás al especial cuidado, Señor, de tu pueblo, de tus ovejas.
de este cuerpo, Señor, que aún permanece, Señor, clamando a ti con necesidad de ti, Señor. Fortalécenos, Señor, ayúdanos a seguir avanzando, Señor, una milla más y poder ser soporte, Señor, para el más débil. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, clamamos que tu sangre poderosa, Señor, cubra, Señor, cada necesidad que esté aquejando, Señor, al pueblo de Dios. Bendito seas, Padre. Creemos en ti y en tus maravillosas promesas. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Amén. Condenado a morir, querían todos ver
Hola, muy buenas tardes. Es mi deseo que Dios te bendiga en este día. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Marcos. San Marcos, capítulo 6, verso 45. Agarra su Biblia y abra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 45. Vamos a leer desde el verso 45 hasta el 52. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo Jesús subir a sus discípulos y entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera del lago en donde estaban. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar, y él, Jesús, solo en tierra. Y viéndole Jesús remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Déjeme darle un marco histórico acerca de cuándo y cómo ocurre este evento en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos del Señor. Durante ese día, ellos vieron algo sin precedentes. Se juntaron más de 5,000 hombres con mujeres y niños a escuchar las enseñanzas de su maestro. Y acababan de ver con sus ojos cómo su maestro multiplicó 5 panes y 2 peces para dar de comer a una multitud. Esa multitud se acercó a Jesús buscando alimento espiritual, pero llegada la hora, Jesús mismo les dijo a sus discípulos, denle de comer. Hubo un conflicto entre ellos, aun si compramos y sacamos todo el dinero que tenemos o si los mandamos a las ciudades, no van a llegar a tiempo, no tenemos dinero suficiente. Pero en aquel momento Jesús hizo un milagro. Trajeron a él 5 panes y 2 peces y él oró y los bendijo y dio de comer a toda aquella multitud. Y los evangelios dicen que cuando recogieron lo que sobró de aquella comida, juntaron más de 12 cestas completas con restos de comida. Interesante, ¿no? Y dice que cuando ya se terminaba el día, Jesús les dijo a sus discípulos, suban a la barca y vayan del otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar bien grande. Les ordenó cruzar a la otra ribera, a la ciudad de Betsaida. Es interesante que Jesús se quedó solo, haciendo un poco de, vamos a decirle, vida social, de hablar con las personas que se acercaban a él. Él estaba interesado en tomar tiempo de escuchar qué es lo que la gente quería, necesitaba, cuáles eran sus intereses, sus preocupaciones, quizás orar por ellos. Y él gastó los últimos minutos de ese día, quizás horas de ese día, hablando con la gente y tratando de escuchar y atender sus necesidades. Mientras tanto, los discípulos obedecieron el mandato de su maestro. Es interesante que Jesús mismo los envió a cruzar el mar de Galilea. Hace una semana atrás, yo he estado hablando acerca de la bendición de obedecer
a Dios, de que siempre hay bendición cuando obedecemos a Dios. Y fíjese que los discípulos recibieron órdenes de su maestro: subid a la barca e id al otro lado del lago. Ahora, déjenme decirles que aquí hay una buena excepción a lo que yo les estuve enseñando en las semanas anteriores. La obediencia no garantiza que no habrá problemas. A veces nosotros creemos que porque estamos obedeciendo a Dios, porque seguimos las instrucciones de nuestro maestro, entonces la vida va a ser toda felicidad y no vamos a tener ningún problema y todo nos irá bien y a pedir de boca. Aquí encontramos un buen ejemplo. Jesús envió a sus discípulos y aún así ellos se enfrentaron a una tormenta muy grande. Recuerde esto, repita conmigo: la obediencia no garantiza que no habrá problemas. En el verso 48 leemos, dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. En el verso anterior dice que Jesús, viniendo la noche, Jesús estaba solo en tierra y estos marineros expertos estaban en el medio del mar, cruzando hacia la otra orilla. Ahora, déjeme decirle que aquí podemos recalcar y poder observar la omnisciencia de Jesús como Hijo de Dios. Hace no muchos días atrás hablé de que Jesús, como Hijo de Dios, mostró una de las características de su Padre que está en los cielos, que hizo milagros de muchas maneras, quebró las leyes de la naturaleza y demás, y hablamos de la omnipotencia, de que Jesús todo lo podía, que Dios todo lo puede. Y aquí vemos la omnisciencia en acción, de que Jesús, aún estando lejísimos de la barca, Él los vio remar con gran fatiga. Él estando en la ribera y sus discípulos estando en el medio del mar, Él pudo observar que estaban trabajando duro. Ahora, en el medio de los problemas nosotros podemos ver que es normal sentirse fatigado, sentirse cansado. De la misma manera que los discípulos en el medio de la tormenta intentaban hacer uso de toda su experiencia para llevar adelante la barca, para no hundirse y llegar del otro lado obedeciendo el mandato de Cristo Jesús, aún así les era muy difícil hacerlo. Les era fatigoso, les era cansador. En estos días, cuando enfrentamos una pandemia como el coronavirus, es interesante escuchar que muchas personas se sienten estresadas, cansadas, tratando de hacer uso de todas sus experiencias, de todo lo que han aprendido en la vida para llevar su familia adelante a buen destino, para criar a sus hijos, para mantener sus trabajos, sus fuentes de ingresos, para no ir a números rojos en su economía, para mantenerse saludables. Pero aún así, muchos seguimos estando dentro de la tormenta. Y eso genera un cansancio, un agobio en el alma y en la mente. Estos discípulos estaban remando con gran fatiga. Eran hombres de experiencia. Llevaron toda su vida, crecieron en el bote, en la pesca. No había tormenta que no habían enfrentado, pero esta tormenta les causaba agotamiento. Ahora déjenme decirle una cosa. Hay una gran diferencia en esta tormenta que creo que nosotros debemos recalcar en esto.
La experiencia de estos discípulos no era suficiente para llevar su embarcación a buen puerto. Qué bueno es cuando nosotros podemos considerar nuestra experiencia, pero también sumar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Yo no quiero disminuir o dejar de considerar de que usted que me está escuchando quizás es un hombre y una mujer experimentada en los casos de la vida. Quizás usted es doctor, empresario, no es la primera crisis económica que enfrenta. Quizás usted se ha enfrentado a tragedias familiares antes. Quizás usted se ha enfrentado a problemas y situaciones con sus hijos difíciles anteriormente y ha ganado experiencia en la vida. Pero al igual que los discípulos, nosotros debemos considerar que la experiencia no lo es todo. Fíjese que cuando los discípulos dejaron de estresarse y dejaron de preocuparse y asustarse cuando lo vieron al Señor, Jesús subió a la barca e inmediatamente la tempestad se calmó. Experiencia más presencia de Dios es garantía de victoria y de paz. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás enfrentando los problemas del diario vivir? Quizás estás haciendo uso de toda tu experiencia y aún así tú ves que no hay éxito, que no hay calma, que al contrario te estás agotando. Ahora, déjame decirte que es bueno que hagamos una evaluación y tratemos de mirar hacia adentro y estar seguros de que Jesús está en nuestra barca. Evalúa tu vida. Qué bueno es cuando nosotros podemos mirar hacia adentro y estar seguros que no importa lo que esté pasando afuera, Jesús está a mi lado. Lo siguiente que quiero hacer hincapié antes de terminar es el verso 52. Dice que ellos se maravillaban y no comprendían todas estas cosas por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Como pastor, en estos días de crisis por el coronavirus, en la cuarentena que estamos enfrentando, esta pregunta me ha llegado en más de una ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que tanta gente inocente sufra? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad que está arrasando a miles de personas y destrozando a miles de familias? Déjenme decirle esto. Las personas que su corazón está lejos de Dios, hay algo que les impide comprender cuál es el plan de Dios, cuál es el amor de Dios para con la humanidad. Muchos de los seres humanos, históricamente, jamás han comprendido por qué fue necesario que Cristo Jesús viniera a este mundo y padeciera cruelmente en una cruz. ¿Por qué fue necesario que mis pecados fueran llevados a la cruz del Calvario para yo recibir perdón por todas mis transgresiones? Son cosas difíciles de comprender para un corazón que tiene dificultad de abrirse a las cosas espirituales. Incluso el apóstol Pablo dice que para las personas carnales o personas que no son espirituales, todas estas cosas parecen una locura, parecen un cuento. Pero fue necesario que Dios se hiciera carne, fue necesario que Él habitara entre nosotros,
fue necesario que Él anduviese haciendo el bien, siendo justo, perfecto, e injustamente pereciera en la cruz del Calvario por mis pecados y por los tuyos. Cuando comprendemos esto, es el principio para comenzar a entender el actuar de Dios. ¿Y por qué el ser humano se aleja de Dios cuando Dios siempre se ha acercado a nosotros? Dios ama a la humanidad. Él no quiere que suframos, pero sobre todo Dios está interesado en que pasemos una eternidad con Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Quizás comprenderíamos muchas más cosas si abriéramos nuestros corazones hacia Él. Quizás las tormentas por las cuales estamos atravesando se podrían calmar o podríamos llegar a buen puerto, podríamos encontrar descanso en nuestras vidas si tan solamente invitáramos a Jesús a subir a la barca de nuestras vidas. Dios les bendiga, que tengan una buena semana.